Hola amigos, ¿cómo están? Soy Leti la Sencillita y estoy aquí nuevamente con el doctor Eduardo González. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. La vez anterior, amigos, hablábamos de un tema que se llama la autoestima. Entonces, platicábamos aquí con Eduardo que la autoestima se construye con los otros y que el contacto con los otros es parte fundamental de la resiliencia. Sí, así es. ¿Qué es la resiliencia, Eduardo? Hay muchísimas acepciones de la resiliencia. Es un concepto que se acuñó hace más de 20 años. Existen aproximadamente 10 a 12 definiciones, pero la que más me gusta por sencilla es aquella que dice que la resiliencia es la capacidad de superar las adversidades y salir fortalecido de ellas. Es algo que todos hemos vivido, porque las adversidades son parte de la vida. Las personas esas que leen las cartas, ven el futuro, siempre dicen, ¿no? Vas a tener un problema, ¿no? O vas a tener un problema de salud, o familiar, o laboral, y siempre le atinan. Le atinan porque son sabias, y son sabias porque aluden a algo que es inevitable, las adversidades. Todos vamos a tener adversidades. La gente que nos está escuchando, ¿sí?, ha tenido adversidades en su vida anteriormente, pero lo más interesante es que van a seguir teniendo adversidades, ¿sí?, laborales, naturales, sociales, económicas, familiares, de su propio cuerpo, etc. Las adversidades son parte de nuestro futuro y de nuestra vida. ¿Cómo enfrentarlas y salir mejor de ellos? Esa es la resiliencia, ¿sí? Se trata de cómo superar cada una de las adversidades que inevitablemente vamos a tener. ¿Sí? Los fuentes de adversidad pues son, si las agrupamos, el cuerpo humano, ¿no? Las enfermedades propias nos hacen sufrir. Los desastres naturales son otra fuente. Y las otras personas, los demás también nos hacen sufrir, de alguna manera, cuando nos violentan, cuando no nos quieren, cuando de alguna manera tenemos alguna adversidad, los otros también son parte de estos problemas. Entonces, la resiliencia es, al final de cuentas, esa capacidad de poder superar. Considero una persona resiliente por todo lo que acabas de platicarnos ahorita. ¿Qué características tenemos nosotros los resilientes? Mira, es interesante eso que dices, porque realmente todos somos sobrevivientes, todos hemos superado adversidades, todos hemos luchado por superar o estamos aún en una lucha por superar alguna adversidad. Y es importante lo que dices, que nos hace resilientes. Si hay algunas cosas, hay muchas características de los resilientes, pero algunas que nos llaman mucho la atención son, por ejemplo, la cultura nos ha enseñado que las personas que son fuertes, ¿no?, las personas poderosas, superan las adversidades solos, ¿no? Casi todos los superhéroes son solos, ¿no? Y nos ha enseñado que el fuerte puede solo. De hecho, es una señal masculina, nos enseñan que tenemos que hacerlo solo porque nosotros somos débiles. Y resulta que la resiliencia nos ha enseñado que es exactamente al revés. Los fuertes son los que piden ayuda. Pedir ayuda es una característica que hacen los resilientes. La gente que sobrevive pide ayuda a otros, a circunstancias, a personas, etc. Entonces, pedir ayuda es una característica resiliente. Otra característica resiliente que es muy interesante es el sentido del humor. Los resilientes son capaces de desdramatizar lo que les pasa y poder encontrarle algo, ¿no? A veces no jocoso, a veces no de risa, pero sí por lo menos desdramatizar las adversidades propias, no las adversidades de los demás, que eso se llama de otra manera. Pero, por ejemplo, si pensamos, por ejemplo, en los hombres y las mujeres, pensemos en nuestro país, ¿qué hay más, viudos o viudas? Viudos. No, hay mucho más viudas. Los hombres mueren antes, y mucho antes muchas veces. Y entre otras cosas, creo yo, porque los hombres no desdramatizamos. Una de las mejores formas de darle sentido al humor y desdramatizar algo es narrar. ¿Y quién narra más, los hombres o las mujeres, lo que les pasa? Las mujeres lo cuentan y lo cuentan y lo cuentan, y a una amiga y una prima y a una conocida y a quien acaban de ver ya se lo cuentan. Y los hombres no. Los hombres nos quedamos con las cosas que nos pasan, y a veces cuando nos preguntan
y nos dicen cómo estás, siempre decimos bien, ¿no? No pasa nada, etc. Porque el mandato es, tú debes hacerlo solo. Y además tienes que vivirlo, así como todo el drama, no tienes que narrarlo. Narrar desdramatiza, ayuda a encontrar el sentido del humor. Todos los sobrevivientes son capaces de encontrar el sentido del humor a lo que les pasa. ¿Sí? Es una característica también que es muy llamativa, creo que nos gusta mucho haberla encontrado porque hay que fomentarla. Otra forma y otra característica de los resilientes es la perseverancia. Y es curioso, a veces a alguien que es muy perseverante le decimos que es muy necio, que es terco, ¿no? Y resulta que eso es una característica resiliente. Los sobrevivientes lo que hacen es, si no resulta algo, buscan otra forma y otra forma y otra forma, pero persisten en hacer las cosas. Esa es otra de las características de los sobrevivientes, ¿no? que me parece que también a veces la aplastamos mucho, la sociedad aplasta mucho la perseverancia en lugar de fomentarla. Y una característica que me parece también muy interesante, sobre todo porque en el nacimiento del desarrollo humano, fundamentalmente en el área de la psiquiatría, etc., nos separamos de la espiritualidad. Los resilientes en general tienen una espiritualidad fuerte. No necesariamente significa tener una religión, sino tener lazos, vínculos espirituales fuertes. Por ejemplo, tú has escuchado en los Juegos Olímpicos, por ejemplo, que alguien dice, ¿cómo lo lograste? Y dicen, gracias a el amor de mis hijos, ¿no? A mi abuelita que me cuida, ¿no? Desde el cielo, o a la Virgen, o a mi esposa, ¿no? Estos son vínculos emocionales, espirituales fuertes que tienen casi todos los resilientes. Siempre hablan de algo que los impulsa, ¿sí? Un vínculo que los impulsa. Esos son los lazos espirituales y lazos vínculos emocionales, que también es una característica de los resilientes. ¿Cómo se fomenta? ¿Qué nos puedes practicar aquí a nuestros amigos del canal? ¿Cómo fomentamos la resiliencia? Fíjate que eso es otra vez interesante. La resiliencia siempre ocurre en la interacción, y por eso lo comentaba junto con esto de la autoestima, siempre ocurre en la interacción con otros. No podemos solitos, ningún resiliente se hace solo, sino con el contacto con otras personas. Entonces nosotros podemos fomentar la resiliencia, por ejemplo, en nuestros hijos. Cómo ayudarlos a poder superar las adversidades que inevitablemente van a tener, ¿sí? O los docentes, o los médicos, ¿sí? O los trabajadores sociales, o la gente que tiene contacto con cualquier persona, podemos fomentar la resiliencia. Hay tal vez tres cosas que me pueden ayudar a fomentar la resiliencia. Una de ellas es el respeto. ¿Sí? El respeto no me refiero a hablar con educación o con palabras bonitas o hablando de usted. El respeto en la resiliencia significa escuchar al otro desde sus circunstancias, no desde las mías. ¿Sí? Si tú me escuchas desde tu sillón, desde tu lugar, seguramente yo he podido estar mal en muchas cosas, ¿no? Sería criticado, etc. Escuchar con respeto a alguien para ayudarlo a sobrevivir es escucharlo desde sus circunstancias. Por ejemplo, un muchacho desde su edad, desde su sexo, desde sus conocimientos, desde sus circunstancias. Porque si escuchamos así, descubriríamos que estaríamos diciendo y haciendo exactamente lo mismo que él. Entonces, uno, escuchar con respeto; otra, tener curiosidad por la gente, interés genuino por lo que está viviendo, y eso hace que hagamos preguntas y respuestas que puedan ayudar a abrir la maleta, digo yo, a que hablen, a que digan lo que sienten, piensan, recuerdan o sueñan, y entonces es posible ayudar a alguien. Entonces, una de estas formas entonces es tener respeto, interés, etc. Y la otra, que me parece muy interesante, es para poder fomentar la resiliencia hay que señalar lo bueno que hagan. ¿Sí? En general, los padres, los educadores, pensamos que pues, si es su obligación, ¿para qué le voy a felicitar? ¿Por qué le voy a decir? Y resulta que es muy poderoso señalar lo bien que hacen. Yo diría a la gente que nos escuche y a ti, recuerden algo que les haya causado vergüenza en la vida. ¿Sí? Algo que les haya afectado muchísimo y que aún hoy, si lo recuerdan, se pueden poner rojos o se pueden avergonzar. Y resulta que les pasa eso, ¿sí? Porque otros se enteraron.
¿sí? Haz de cuenta que si yo tuviera un hoyo en mi zapato, ¿sí? Y yo sé que tengo un hoyo en el zapato, pues sí, siento el agua, siento las piedritas, etc. Pero si levanto el pie y alguien dice, tiene un hoyo en el zapato, ¿sí? Entonces ahora sí me puedo avergonzar, pero me avergonzo porque hoy otros saben que yo sé que ellos saben que tengo un hoyo en el zapato. Siempre que nos pasa eso, ¿sí? Porque alguien descubre que yo robé algo. Yo sé que me lo robé, sí, pero si alguien dice, él se lo robó, ahora yo sé que todos saben que yo sé que ellos saben que me lo robé. Esa circularidad es la que le da un poder muy fuerte y se fija esa experiencia, muy fuerte. Bueno, igual de poderoso es en lo positivo, por eso debemos hacerlo. Si alguien hace algo bueno, hay que decirlo. Si los vagos de la unidad, donde vivimos, adornan, ¿sí? Para una fiesta, y si decimos cuando estamos en la celebración un aplauso a los vagos de la calle porque pusieron los adornos, eso es bueno para ellos porque ahora ellos saben que todos sabemos que ellos pueden hacer algo bien, ¿sí? Entonces ese es un arma muy poderosa en la resiliencia, poder señalar lo positivo, porque en general somos muy buenos para señalar lo negativo. Los seres humanos detectamos rápidamente las manchas del otro, ¿sí? Las manchas negras que tienen. Y somos muy malos para ver lo blanco que también tienen, porque todos somos como dálmatas, ¿sí? Las personas somos como esos perros que tienen blanco y manchas negras. Si nos fijamos bien en un dálmata, tiene mucho más blanco que negro, pero siempre decimos que es el perro de las manchas negras. Nos pasa lo mismo a los seres humanos. Vemos la mancha negra en las personas y no vemos todo lo blanco que hay. Y menos lo señalamos con la misma intensidad y frecuencia con que señalamos las manchas. Entonces, señalar lo blanco es una parte también muy importante para fomentar la resiliencia. Muy bien. Pues amigos, con esta charla terminamos por hoy con el doctor Eduardo González. Él es médico terapeuta familiar individual de pareja. Aquí en la parte de abajo aparece su cuenta de correo por si a alguien le interesa consultarlo, venir aquí al consultorio. ¿Tú lo atiendes? Sí, gracias. Suscríbanse al canal, tenemos más de esto. Aquí en la parte de abajo dice suscríbete gratis aquí, es gratis.